Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vieron este video de cómo ve la vida un aduanero? En donde yo veo a los vistas, a los que son expertos de clasificación, así ven todo con números. Nosotros decimos que es como un Matrix aduanero. Así lo ve Enrique, ¿no? Ese video fue inspirado en Enrique, en el que agarra algo del comedor y está platicando y lo ve en números. Agarra esto y lo ve en números. Entonces, así es como lo ve la vida un aduanero. Me encanta, lo veo muy interesante. Y por otro lado, también quiero platicarles que hoy es el día 20 de mayo que se celebra el Día Mundial de las Abejas. Desde 2017, ¿por qué se puso el Día Mundial de las Abejas? Para realmente concientizar la importancia de la polinización y sus efectos en la ecología y en el mundo, porque realmente ellos contribuyen a un desarrollo sostenible del planeta. Y nosotros, no sé si por ahí han visto unas abejitas que de repente ponemos, el BTLC, ¿no? Ponemos que tenemos esta analogía del comercio exterior y la abeja, porque realmente la abeja es entregada realmente a su trabajo, está comprometida con su labor, y así vemos a todos los que son los apasionados del comercio exterior, que realmente son entregados, pero también tienen la responsabilidad o tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien para que el comercio exterior en México funcione, para que como país sigamos creciendo. Entonces, así los invito a hacer TLC, BTLC, por aquí tengo una abejita. BTLC es parte de nuestra mascota como TLC, así que los invito también a que se sumen a realmente hacer las cosas bien en el comercio exterior. Y el día de hoy, un tema muy interesante, el compliance en un ambiente volátil y hostil. Para eso nos acompaña nuestro querido amigo el licenciado Alejandro Daniel Alcalde Alfaro. Bienvenido, Alejandro, un placer y un honor tenerte aquí a hacer un trueque. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí ya listos casi, ya sabes, porque falta el dato peque del trueque. Octavio, ¿cuál es el dato peque del trueque de hoy? Pues el dato peque del trueque lo vamos a poder encontrar en nuestro sitio web. Agradecemos, ya cada vez van más personas que se suman. Y ahora, ¿quién creen que hizo el dato peque del trueque? Porque me dijo, te estás pasando del tiempo. Te voy a enseñar cómo se hace un dato peque del trueque. Pues el máster de másters. Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a dar el dato peque del trueque de este día. La séptima enmienda son... Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a dar el dato peque del trueque de este día. La séptima enmienda son cambios que vienen del sistema armonizado que la Organización Mundial de Aduanas está haciendo cada 5 años para ver todas las actualizaciones que necesitamos. La enmienda trae 351 grupos de cambios, qué impresionante. Vienen 19 secciones, 65 capítulos tienen cambios en su estructura, con 8 partidas nuevas, 351 nuevas subpartidas de grupos de mercancías que vamos a tener problemas y que vamos a tener que ver cómo vamos a procesarlas, cómo vamos a estudiarlas y cómo vamos a verlas. Es muy importante. Esta séptima enmienda ya viene en función. Cambios en la estructura de lo que afecta a la capa del ozono, de lo que nos viene con el cambio climático, control de todos esos productos químicos. Nuevas impresoras 3D se van en una sola partida. Todos los drones, estos instrumentos voladores que no son tripulados, toda la cuestión del tabaco, los vaporizadores que están prohibidos en México, sin embargo, se van a controlar con todos estos productos destinados a la inhalación sin combustión, preparaciones de pescado, las preparaciones de insectos comestibles, las mezclas de todos los productos que contienen cloro, los módulos de pantalla plana también. Desaparecen 2 fracciones, 2 partidas que no tienen mucho comercio en este mundo. El cadmio, por ejemplo. Sin embargo, estamos proponiendo enmiendas que van a facilitar la vigilancia de productos estratégicos de doble uso. Muy importante, el uso dual de estas mercancías que están también protegiéndose y no se han tomado mucho en cuenta. Vamos a ver también lo del fentanilo, todos los derivados del fentanilo, los biofentanilos, etc. Productos textiles, estas nuevas chamarras que traen luces, que traen una celda solar para cargar el teléfono, todo eso, nuevas partidas para los módulos solares.
estos módulos solares que ya son generadores fotovoltaicos. Vamos a clasificarlos nuevamente. Antigüedades de más de 100 años, ahora se va a desplazar también a 250 años, etcétera. El 1 de enero de 2022 entra en vigencia en el mundo entero esta séptima enmienda. Ya está la Secretaría de Economía con las manos en este asunto y ya nos publicó una referencia de lo que se puede hacer y de lo que puede venir con la nueva ley del Impuesto Federal de Importación y Exportación 2022. Nuestro diplomado en línea. Inscríbanse, aquí lo tienen para la inscripción. Estamos actualizados hasta la sexta enmienda. En el momento en que salga la séptima enmienda, vamos a meter módulos extras para ver todos estos cambios y vamos a ver qué es lo que contiene. Vamos a empezar a hacer una quiniela. A ver, ¿cuándo entra la fecha en vigor de la séptima enmienda, no, Octavio? Sí, hay que empezar a hacer. La vez pasada ganamos la apuesta, ¿eh? Entonces yo no sé cómo andemos ahora. Yo creo que ahora sí sale a tiempo. Todo parece indicar que sale a tiempo. Y de verdad que qué buen dato, Peque, del trueque, porque analizar y ver los 351 cambios, ver cuáles son las partidas que se eliminan, bueno, una información muy valiosa. Un dato, Peque, pero muy importante. Oye, Octavio, pero apenas nos estamos acostumbrando en la sexta, ya viene la séptima, ¿no? Es lo malo. ¿Qué opinas, Alex? Pues es incierto y volátil también, ¿no? Como lo que estamos viviendo. Ok, esperemos que no sea hostil, ¿no? Nada más. No. Bueno, Alex, antes de darte la palabra, me gustaría leer tu semblanza en este tema muy interesante que es el compliance en un ambiente volátil y hostil. El licenciado Alejandro Daniel Alcalde Alfaro es director de Trade Compliance en Américas. Es ejecutivo de comercio internacional con amplia experiencia trabajando en firmas de consultoría de negocios, banca internacional y finanzas, empresas de logística y transportación y compañías de manufactura y tecnología. Es experto en soluciones de alcance global en proyectos complejos, liderando equipos en varios países de América y Asia en temas de cumplimiento en regulaciones de comercio internacional, aduanas, seguridad en la cadena de suministro, desarrollo de proveedores, contratos internacionales, transportación internacional, multimodal, control interno y auditoría para ética en los negocios, antilavado de dinero, propiedad industrial, antiboicot y anticorrupción. Alex, bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos y vamos a empezar. Vamos a poner aquí. Listo. Bueno, pues el tema que les hemos desarrollado y queremos platicar hoy es el compliance en un ambiente volátil e incierto. Vamos a platicar varias cosas. Primero que nada, quisiera llevarlos por lo que es el marco histórico para entender un poco de dónde fue o cómo fue que caímos a este entorno de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Luego vamos a meternos un poco más en el entorno VUCA, que es un acrónimo, o VICA en español, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y vamos a irnos a analizar los retos que tenemos en el entorno de cumplimiento internacional, cuáles son los desafíos y como líderes, qué es lo que nos atañe. Y por último, vamos a ver el futuro, ¿no? ¿Qué pasará después en este entorno, en esta economía post-COVID y hacia dónde va este mundo? Bueno, primero que nada, quiero empezar por comentarles que a lo largo de la historia, al menos en los últimos 150 años, hemos estado sobreviviendo a crisis económicas importantes. Identificamos 4 crisis económicas globales y al menos 10 o 12 regionales que han tenido un impacto fuerte en nuestra historia moderna, ¿no? La primera pues, fue la que vino después de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial, esta recesión que trajo una contracción en la economía global de un 4.4% del PIB. Luego apenas estábamos tomando cierta estabilidad y vino después la Gran Depresión a final de la década de los 20, donde la economía se contrajo un 17.6% del Producto Interno Bruto Global. Estábamos por ahí ya tomando un poco de estabilidad y recuperándonos y reorganizándonos cuando vino el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
una guerra a gran escala que tuvo pues, efectos muy desafortunados y que trajo por consecuencia pues, otra gran contracción económica del 15.4% del Producto Interno Bruto. Y a raíz de ahí o a partir de ahí empezamos a experimentar crisis en diferentes áreas del mundo que fueron afectando a todo el plano, ¿no? En los años 70 tuvimos la crisis de energéticos que le llamaban, o derivado de la crisis de precios de petróleo, y la crisis de Medio Oriente, un país que siempre ha sido, un área que siempre ha sido conflictiva. Luego, por ahí estábamos sobrellevando el tema y en los 80s pues caímos en déficit comercial y déficit fiscal en Estados Unidos. Temas de deudas, de compromisos de deudas no saldados. Y luego pues, nos fuimos a la década de los 90, ¿no? En la década de los 90 pues estuvimos marcados por diferentes como explosiones de economía que vino a darse pues en México. Para todos es bien conocido el entorno socioeconómico y político que vivíamos a inicio de los 90, la sucesión del presidente Salinas de Gortari con el presidente Zedillo. En medio de eso, pues tuvimos el trágico homicidio al candidato Colosio. Luego vino pues lo que le llaman la crisis del tequila, ¿no? La devaluación histórica del 100%. Después, en otras áreas del mundo, pues tuvimos la crisis de la llamada perestroika, la caída de la URSS, finales de los 90, luego el efecto dragón en China, y hacia Latinoamérica, pues la crisis de Brasil, y empezamos el milenio con la crisis del tango, ¿no? O la quiebra técnica de Argentina, que prácticamente pues, se declaró incapaz de cumplir todos sus compromisos económicos. Si podrán ver ustedes, cada 20 o 30 años hemos experimentado una crisis financiera, una crisis global económica. Ya entrado el siglo XXI, pues empezó digamos, con la crisis esta hipotecaria en 2008, y como bien lo ilustramos aquí, si pudiésemos graficar cómo ha sido el entorno económico en el mundo, pues es prácticamente una cordillera, ¿no? Subidas, bajadas, subidas, estabilidad y bajada, ¿no? Entonces, el que estemos viviendo hoy en un entorno volátil, pues tiene una consecuencia, ¿no? O es parte de algo que se ha venido dando. Algo que podrán notar también en esta gráfica es que conforme ha ido avanzando la humanidad y ha ido creciendo la economía, es más común que se empiecen a dar crisis, y que una crisis en alguna región del mundo afecte a las demás. Digo, en el mismo periodo de tiempo, pues no todos son noticias adversas, ¿no? En los últimos 200 años hemos experimentado las 4 revoluciones industriales. Miren, por ahí de 1857, antes de 1857, los automóviles eran jalados por caballos, ¿no? Luego vino evolucionando esto con la primera revolución industrial. Después nos fuimos a producción en masa, y en menos de 200 años, porque pues, no estamos por ahí de 70 años, ya estamos en un mundo digital, en un mundo global. Quiere decir que si bien ha habido crisis económicas, a la vez ha habido una evolución tecnológica, industrial y comercial sin precedentes, ¿no? La vida, como la concibieron nuestros abuelos, no es la misma como la tenemos nosotros. Digo, hace 10 años no nos íbamos a imaginar que tuviéramos teléfonos inteligentes, que nos conectáramos de tal forma, que manejáramos los archivos y tanta información de manera digital. Hace 15 años ni siquiera hubiésemos pensado que dependiéramos tanto del celular. La vida va avanzando mucho, ¿no? Para nosotros que estamos en el ambiente regulatorio o en el ambiente de comercio internacional, también observamos que a lo largo de estos últimos 120, 150 años, conforme la economía ha ido evolucionando y conforme se han dado estos fenómenos globales e internacionales, han crecido o han emergido organismos internacionales que regulan el comercio.
De la Gran Depresión de los años 30 surgió el Fondo Monetario Internacional. Se instrumentó el dólar como la medida, como la moneda de intercambio internacional y se creó el Banco Mundial. Entonces, se fijan, a la par que hay cambios tecnológicos, que hay cambios en la economía, que hay sucesos que sacuden al mundo, existe la necesidad de organizar a la sociedad, de organizar a la población y crear un organismo que regule, ¿no? Por ahí de los años 50, después del periodo post-Segunda Guerra Mundial, se crea el GATT, lo que hoy en día es la Organización Mundial de Comercio. En 1952 se crea la Organización Mundial de Aduanas, se crea la OCDE y se implementa el Producto Interno Bruto como medida económica, ¿no? Internacional. Después, por ahí vienen dos décadas muy interesantes de gran movimiento, que son la década de los 70s y los 80s, una gran revolución de todo tipo, ¿no? Un movimiento ideológico y político muy importante. Comienza curiosamente con la crisis de energéticos, con la crisis de la OPEP. En aquellos entonces se crea la OCDE, que actualmente pues es presidida por el mexicano José Ángel Gurría, el Foro Económico Mundial, y en estos 20 años surgen muchas cosas, ¿no? Se da el entorno de la guerra ideológica, estaba el periodo posguerra o Guerra Fría, está el comunismo con el capitalismo emergente, galopante, la economía de libre mercado, el terrible fenómeno del terrorismo, todas aquellas cosas que sacudieron a la población, pero que a la postre dieron como origen, o como dicen, o motivaron la creación hacia los 90s y principios del 2000, tres organizaciones o tres movimientos muy importantes para la seguridad en cadena de suministro, ¿no? La Coalición de Negocios Anticontrabando, la BASC, se dan los lineamientos legales a través de la Organización Mundial de Aduanas para la creación del operador económico autorizado, y desafortunadamente después de los sucesos del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, se crea la Coalición Aduana para el Comercio Antiterrorismo, o el CITIPAT. Entonces iniciamos el milenio, iniciamos el siglo con una nueva era, ¿no? Que es la seguridad internacional, la seguridad en cadena de suministros. Fíjense cómo se van conjuntando tres cosas. Económicamente hay sucesos y hay crisis, a la par de que se experimentan cambios tecnológicos importantes y la necesidad de ir creando organismos que vayan regulando el comercio y que vayan regulando la actividad económica entre los países. De ahí viene el término BUCA o BICA, ¿no? Que es un término acuñado por el Ejército de Estados Unidos que se describe la volatilidad, la incertidumbre y la complejidad que existe para la inteligencia en general. Este término pues fue adaptado por el mundo de los negocios. Actualmente, BUCA es todo un movimiento ideológico internacional muy importante. Ustedes revisan una página que se llama BUCA World y se podrán dar cuenta que es una organización internacional que tiene su sede en Alemania, manejan certificaciones, es una organización que está más que nada dedicada a formar gente que vea hacia el futuro, que tenga ese pensamiento crítico y ese pensamiento complejo para entender las cosas que están sucediendo, anticiparse a lo que viene y mejorar la población y mejorar la sociedad. Es un movimiento importante. Para algunos de nosotros, pues últimamente ha sido más familiar este término por lo que estamos viviendo, ¿no? Es el BUCA World o el entorno BUCA y habla precisamente de la realidad que vivimos, ¿no? Todo es volátil, digo, la economía cambia, la tecnología también, la famosa obsolescencia programada que tenemos en algunos productos, ¿no? Celulares, televisiones, todo lo que utilizamos ya no es para siempre. La incertidumbre de saber hacia dónde se va la economía, hacia dónde se mueve, qué sectores, qué regulaciones vienen, y la complejidad de ir navegando en diferentes aguas
entendiendo el pasado, entendiendo lo que viene y entendiendo hacia dónde va este mundo, pues nos crea un entorno ambiguo y ciertamente complejo, ¿no? De ahí caímos al año VUCA, o al mundo VUCA, que fue el 2020, ¿no? El 2020, yo creo que por generaciones va a ser el año a recordar. El año 2020, pues con el tema de la pandemia por COVID, vinieron muchos efectos. Digo, para Latinoamérica fue complicadísimo en términos económicos. Según la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, las previsiones o las estimaciones de pérdida del Producto Interno Bruto en la región es del 7.7%, pero tenemos países como Venezuela que le afectó un 30% de su economía, ¿no? En México se contrajo un 9% la economía y pues ha sido complicadísimo para todos, sobre todo en el ámbito económico. El mundo se paró, el mundo se detuvo, pero a la vez hubo nuevas áreas de negocios. Ha habido sectores que han sido ganadores. Digo, es una locura, pero el mercado de las computadoras creció cerca de un 30%, videojuegos 40%, es una locura. Son negocios que están ahorita levantando cientos de miles de millones de dólares en rondas de efectivo. El e-commerce, que ya trae una tendencia hacia arriba, subió 33%, ¿no? El food delivery, que es, pues, traigan la comida a casa, 40%. El streaming, digo, que es parte de lo que estamos haciendo hoy, ya no vemos televisión, 52% de los contenidos de las clases y del conocimiento se transmite a través de un medio electrónico. O sea, jamás lo hubiéramos ni siquiera imaginado o pensado, ¿no? Y vienen dos sectores muy interesantes, la salud y el bienestar. La salud y el bienestar creció un 12.7% en el mundo. Ya todos nos preocupamos más por este tema de la salud. Digo, hay muchísimos consejos de que sí, tómate el omega 3, sí, tómate estas vitaminas, para el tema de COVID, vitamínate bien. Y un rubro súper interesante que es el salud y bienestar de las emociones, ¿no? Ese es un mercado nuevo y muy interesante. Digo, por ahí de los 80s, 90s, quien hablara de tomar terapia, de ir al psiquiatra, al psicólogo, pues pensamos que estaba loco. Al día de hoy reconocemos que esa terapia pues es necesaria, ¿no? Entonces, muy interesante esa nueva área de negocio. Y uno que me llamó la atención cuando estaba preparando este material es el mercado inmobiliario residencial. Pudiésemos pensar que se contrajera, que se diluyera, pero no. Lo que ha pasado con el mercado inmobiliario es que se ha redistribuido. Hay mucho el fenómeno de que ahora con el teletrabajo, que la mayoría de las gentes trabajamos de casa, se dé el mercado inmobiliario rural. La gente emigre de las grandes urbes, regresen a sus lugares de trabajo, se van a trabajar a la playa, se van a trabajar a la montaña, y mientras el sector hotelero fue severamente impactado, el sector inmobiliario se ha mantenido y ha tenido un crecimiento. Interesante lo que está pasando, ¿no? Ni qué decir, obviamente, de las farmacéuticas. Digo, es una locura, ¿no? Las 4 principales farmacéuticas que manufacturan las vacunas, pues digo, casos de Moderna o Novavax, que cerca de 1000% valor de las acciones en 2 años. Realmente es interesante lo que está pasando, ¿no? Cuando pensamos si estos cambios son buenos, son malos, afectan o no afectan, pues definitivamente es un tema lamentable, y digo, no quiero irme para allá por el tema de pérdidas humanas, pero en el entorno económico podemos ver ese reacomodo que hay, ¿no? Hay industrias, obviamente la industria hotelera, la hotelería de negocios, pues prácticamente está desaparecida, eventos, son los grandes perdedores, pero hay nuevas industrias y hay nuevos negocios, ¿no? Es muy interesante lo que ha pasado, es parte de esta volatilidad, de esta incertidumbre que vivimos, y pues bueno, ahí el tema con el 2020. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que debemos nosotros anticipar como ejecutivos de comercio exterior o quienes nos dedicamos a estos temas de economía global? Yo identifico 4 rubros interesantes a voltear a ver como desafíos para un
para un oficial de cumplimiento en comercio exterior, ¿no? Tienen 4 rubros que son, obviamente, el geopolítico. Al igual que en la década de los 70s, 80s, actualmente vivimos una crisis ideológica importante, ¿no? Nada más hay que meterse a redes sociales y ver cómo se pelea la gente, cómo discuten, cómo se radicalizan las posturas entre negros, blancos, entre izquierda, derecha, entre todo ese tema realmente es llamar la atención. Digo, yo recuerdo mis abuelos o mis tíos, ¿no? Que peleaban en la hora de la comida porque eran rojillos unos o porque eran los otros capitalistas y burgueses y demás. Estamos regresando a eso de alguna manera, ¿no? Lo que está pasando con el mundo es de poner atención. Digo, el año pasado tuvimos el tema de las manifestaciones de los estudiantes en Chile, lo que está pasando en Colombia pues es interesante, en Medio Oriente, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Yo creo que todo nos ha cambiado la vida, los bloqueos, embargos, barreras arancelarias, todo esto van a modificar mucho el entorno y el mapa mundial de comercio. Sobre todo para quienes vivimos esta actividad de importar y exportar, tenemos que voltear a ver distintas cosas, ¿no? Más adelante vamos a ver esos puntos finos, específicos a los que tendríamos que poner atención. El otro rubro importante pues es el relacionado con la población. Digo, esta emergencia sanitaria nos ha hecho conscientes de muchas cosas que sabemos que existían. Históricamente hemos venido viviendo pandemias. Digo, la última que nosotros vivimos como mexicanos pues fue la de la gripe aviar. La gripe porcina, había la gripe aviar, anteriormente el ébola. Nunca habíamos experimentado algo global como esto, ¿no? Entonces el tema sanitario, el tema de salud, va a tener gran relevancia, así como en los 80s, 90s tuvimos temas de terrorismo, temas de seguridad, que a la postre fueron el motivador para una nueva industria, que fue la seguridad en cadenas de suministros. Muy seguramente vayamos a tener nuevas medidas de protección sanitaria, ¿no? Y que aplicadas a los negocios. Temas de medio ambiente, pues ni se diga, ¿no? El tema de calentamiento global, sequías, viene por ahí la temporada de huracanes. Todo esto va a afectar o a modificar todo el plano logístico internacional. Evolución tecnológica, pues bueno, la evolución tecnológica tenemos un enorme reto. Actualmente hablamos de inteligencia artificial, hablamos de robots, hablamos de cloud computing, de big data. El mercado y la economía ha cambiado tremendamente, ¿no? La evolución tecnológica trae otras consecuencias que impactan la economía global, que son los problemas de demanda agregada, ¿no? El tema de los microprocesadores, de los microchips, a nivel, la escasez o cortos de suministro en estos componentes prácticamente ha afectado toda la cadena de suministros. El día de hoy, todos los productos que utilizamos, autos, televisiones, teléfonos, computadoras, utilizan un procesador derivado de el auge y el aumento que hubo de estos comercios o de estos negocios. Pues ha habido una escasez importante y esos problemas de demanda agregada van a modificar totalmente el entorno logístico. Actualmente se habla también de escasez de otros productos como resinas, plásticos y otros componentes importantes para nuestra vida diaria que ciertamente van a ser un reto, ¿no? Y el tema de competencias internacionales, pues ni se diga, ¿no? Al estarse moviendo las economías, al haber países que la libraron mejor y la sortearon mejor en este tema de la pandemia y salieron menos afectados económicamente, van a poder reactivar su actividad más pronto que aquellos que tengan un apalancamiento importante. Las economías emergentes ciertamente pues, van a tener un impacto importante y las economías emergentes pues somos quienes generamos los bienes, ¿no? Lo que está sucediendo en la India pues es terrible, la verdad, y lo que ha sucedido en países de Latinoamérica pues ni se diga, ¿no? Actualmente Asia, China, principalmente ya tienen cierta estabilidad, pero esa codependencia que tenemos a nivel global de otras regiones del mundo,
van a significar ciertamente retos importantes, ¿no? Entonces, el mapa de los desafíos que tenemos nosotros en el área de comercio exterior logística, pues se vienen bien, se vienen importantes, y yo creo que nos van a poner a estudiar y analizar las cosas para ver a cuál le damos atención inmediata, a cuál requiere atención crítica y cuál es una prioridad uno, ¿no? Ya no tenemos elementos que postergar. Ahora, ¿cómo hacemos frente a estos desafíos en este entorno? ¿O cómo podemos mitigar estos impactos? Bueno, como bien decía, el entorno VUCA pues es todo un movimiento, y entre las cosas que plantea es voltear a ver estas variables con un enfoque distinto, ¿no? Y obviamente, pues dices, contra la volatilidad necesitamos tener visión. ¿A qué se traduce esto? Pues a que conozcamos nuestros clientes, a que identifiquemos al sector industrial en el que pertenecemos, a revisar indicadores económicos, ver cómo vienen las cosas para el sector en el que estamos, qué cambios regulatorios globales vienen, y cómo anticiparlos a medida de lo posible, ¿no? Eso nos va a dar una visión de hacia dónde nos tenemos que mover. Luego, pues tener un entendimiento del entorno local. Uno es hacia dónde se mueve la economía, hacia dónde se mueven mis clientes, mis proveedores en el sector en el que estoy, y el otro es localmente, dónde estoy parado, qué puedo esperar, qué regulaciones tengo a nivel local, y cuáles serían mis principales obstáculos para seguir produciendo y exportando, ¿no? Esas dos variables iniciales me van a dar un análisis situacional, de tener cierta claridad que me van a ayudar a mitigar la complejidad de este mundo, ¿no? Esta claridad en el sentido de que voy a saber, poder poner un plan específico, un plan de acción hacia dónde moverme para identificar cambios y anticipar impactos, ¿no? Y una vez que tengamos previsto el impacto o hacia dónde va esto, pues podamos actuar con rapidez o mitigar daños, cuantificar riesgos, ¿no? Entonces, aquí pues el mensaje es, obviamente el entorno es volátil, hay incertidumbre, es complejo, es ambiguo, pero yo creo que es una buena oportunidad para ver las cosas de distinta manera, o como dicen, pensar fuera de la caja, ver las cosas desde otro ámbito y ver qué oportunidades tenemos, porque ciertamente hay negocios, hay sectores y hay cosas nuevas que podemos hacer. Las crisis son oportunidades siempre, ¿no? Siguiendo con estos mismos temas, ya más aterrizado como ejecutivos de comercio exterior, de logística, de aduanas, ¿cuáles son las áreas en las que me tengo que enfocar? Bueno, yo inicialmente recomendaría 3 temas prioritarios, o tres áreas a revisar. Número 1, fracción arancelaria. Fracción arancelaria, ¿por qué? Bueno, y antes de eso tenemos que dividir nuestro plan entre compliance externo, un poco regresando a este punto de qué está pasando en la geopolítica, en la población, y ver qué factores externos me pueden afectar. Y el otro es interno, qué factores internos de mi localidad donde estoy operando me pueden modificar mi entorno, ¿no? ¿Por qué la fracción arancelaria? ¿Por qué la determinación de origen y por qué la descripción comercial son prioritarias? Miren, de lo que hemos hablado, de ese ambiente geopolítico y de esa guerra ideológica y de esta situación económica en general, una de las cosas que se prevén es que las economías tiendan a protegerse, tiendan a consumir hacia el interior y tiendan a poner barreras a la exportación. Luego entonces vienen controles específicos para definir quién es el usuario final, qué uso se le va a dar a las mercancías que yo produzco, cuál es el destino final de estos bienes o servicios o tecnología, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo impacta la tecnología en temas de comercio exterior. Obviamente la fracción arancelaria es el corazón de todo. La fracción arancelaria es lo que me va a marcar a qué estoy sujeto de cumplir en controles sanitarios, ¿no? Por ejemplo, hablamos de normas, restricciones no arancelarias, licencias. Tenemos
Tenemos temas importantes, tenemos restricciones a la exportación y a la importación. En Estados Unidos, la FEMA, que es la Oficina Federal para Control de Emergencias, ha puesto ciertas restricciones para la exportación de los productos relacionados con el COVID, ¿no? Cubrebocas, ventiladores, mascarillas, gel. En México, las restricciones son a la importación, COFEPRIS y demás, ¿no? Entonces, todo este entorno externo que ciertamente es urgente y que es prioritario por proteger a la población, pues nos llama a tener un programa de cumplimiento de exportación sólido. Y obviamente todo viene a partir de la fracción arancelaria. ¿Qué otra cosa? Los orígenes. Los orígenes, el claro ejemplo que tenemos ahí es la guerra comercial con China, ¿no? Si tenemos un producto hecho en China y lo exportamos desde México al importarse a China, si está sujeto a una regulación, si está sujeto a una salvaguarda, a una tarifa y a un impuesto especial, va a pagar. El origen marca muchos de los temas de cumplimiento. Luego entonces, si nos dedicamos a manufacturar productos, tenemos que observar la fracción arancelaria que tiene nuestro producto terminado contra las reglas específicas de origen del tratado en cuestión para nosotros determinar si lo que hacemos satisface una regla de origen, satisface un principio de manufactura o de transformación sustancial. Es básico. La fracción arancelaria, como bien lo vimos ahorita con el diplomado que da aquí el maestro Jiménez, pues está en medio de todo. Acabamos de pasar el cambio a la sexta enmienda. Ya viene cerca una séptima enmienda, ¿no? Los productos están cambiando. La tecnología está cambiando. Entonces, es la base de todo, ¿no? Siguiendo con entorno externo e interno, pues es todo lo que es cadena de suministros. Ojo, revisar los 5 terms. ¿Cómo estamos comprando? ¿Cómo estamos vendiendo? ¿A qué nos hacemos responsables? ¿A qué obligaciones legales estamos adquiriendo? Y ese mapa de riesgos por región que tenemos, ¿no? Hay ejemplos importantes. Digo, lo que acaba de suceder con la embarcación que se atoró en el canal de Suez y las obligaciones que contraemos según como estemos comprando o vendiendo, pues son temas que regularmente no vemos, ¿no? Y ahora tenemos que ir a un análisis más allá. El tema de medio ambiente, pues ni se diga, materiales peligrosos, protecciones ambientales, energías limpias, todas estas cosas quizás los veíamos lejanos, quizás las encargábamos a alguien más, quizás no las tenemos muy en cuenta y pues bueno, ahora con todo este tema tenemos que ponerles atención y ni se diga el entorno interno, ¿no? En México, pues, las regulaciones fiscales, el incremento de la fiscalización de los gobiernos locales, el tema de impuestos internos, el tema de valoración, es un tema que cada vez nos va a poner más requisitos y más cosas que observar, ¿no? Si se fijan específicamente valoración aduanera, el tema que tenemos de los decrementables, ¿no? El tema que tenemos de la manifestación de valor. Todo esto no está aislado porque tiene mucho que ver con las condiciones en que estoy comprando, qué información estoy teniendo, con los derechos y obligaciones que estoy asumiendo y con toda la revisión de cadena de suministro, ¿no? Luego tenemos nuevas regulaciones. Justo esta semana nos dieron una plática interesantísima y buenísima acerca del outsourcing. Aprendimos que no solamente es un cambio laboral, sino que tiene un impacto general en toda la compañía. Vienen nuevas medidas sobre anticorrupción y contrabando y obviamente la gestión de riesgo, ¿no? Hablando de un mapa completo y hacia dónde tenemos que voltear, pues inicialmente tenemos que voltear a ver estas, más aparte las que sean exclusivas al área en la que estemos trabajando. ¿A qué me refiero con esto? Temas eléctricos, electrónicos, industria automotriz, bienes de capital. Dependiendo del sector al que pertenezca, voy a tener, además de estas, reglas específicas que cubrir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos otra vez hacer frente a todo eso que tenemos por llegar? Pues abarcando lo más posible. Hablando un poco del mundo post-COVID, y aquí números alentadores o desalentadores. Miren, datos. Fondo Monetario Internacional estima que para las
Independientemente del país, todas las economías sufrieron un impacto. Hay algunas economías que van a recuperarse más rápido que otras. Caso de Estados Unidos, pues, se contrajo su economía en 3.5%. Sin embargo, va a tener un rebote este año, un crecimiento del 6.4%. En el caso de México, pues nuestra economía, ya sabemos, entre 8.2 y 9% se contrajo. Este año va a tener un rebote y una recuperación del 5%, y el año próximo un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Nos tomaría, en circunstancias normales o en un ambiente controlado, 2 años y medio regresar a los niveles que teníamos en 2019. Que dicho sea de paso, ya traíamos una tendencia desfavorable, ¿no? Ahora, por un lado es esto, y por otro lado es cuánto va a costar. El Banco Mundial, en su página de internet, publica que va a ejercer 160,000 millones de dólares en financiamiento en una ventana de tiempo de abril del 2020 a junio del 2021 para todos los países. El problema aquí es que para reconstruir esta economía, como bien lo ilustramos aquí en este rompecabezas que vemos, para poner estas piezas, esos millones que se van a ejercer tienen un costo. Y esto es lo que hace mucho más complicado sortear esta crisis financiera a diferencia de las otras. ¿Cuál es el tema? Después de la Segunda Guerra Mundial, el PIB mundial se contrajo como un 15-17%. Después de esta crisis, el PIB mundial se contrajo un 3.3%. Sin embargo, el costo de ese dinero que no tenemos en intereses y en temas de deuda, pues es lo que va a hacer mucho más difícil el camino. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos que países como Brasil y Argentina tienen cerca del 100% de su Producto Interno Bruto dedicado a deuda. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que produzcan, ya lo deben. En México, más del 50% del Producto Interno Bruto va a representar una deuda, ¿no? Les digo, estos números de proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, el entorno en Latinoamérica particularmente es complejo y complicado porque salir de esta situación va a requerir mucha disciplina y un análisis técnico muy profundo. Desafortunadamente, la mayoría de los gobiernos que tenemos en Latinoamérica son políticos, no económicos. Luego entonces, las decisiones pues, van a estar pensadas bajo un espectro ideológico político, ¿no? El año de México, pues ni se diga, estamos en elecciones intermedias, la administración viene con un desgaste natural que ha producido después de 3 años de gestión, y realmente el costo del dinero pues es un tema importante. ¿Qué implica para nosotros o qué se traduce? Que todas las economías van a tener un tema restrictivo importante, van a tender a proteger sus soberanías y van a tener un impacto fiscal importante, van a tener déficits fiscales. Entonces, ¿de dónde van a sacar ese dinero que no tienen? Del contribuyente. ¿A qué se traduce esto? A más enforcement, a más auditorías, a más revisiones. Realmente es una situación compleja. No tanto la proyección de cómo nos fue. El 2020 pues ya se acabó, gracias a Dios. Pues digo, haya sido como haya sido, para todos estamos todavía aquí y tenemos ciertas perspectivas económicas de crecimiento. El tema es qué va a implicar ese crecimiento y cómo en términos de deuda va a salir, ¿no? Y pues obviamente para nosotros, ¿qué va a implicar eso, no? ¿Qué va a pasar con el gobierno que no tenga dinero, que ya no tenga dónde sacar porque ya lo pidió todo prestado? Pues va a empezar a ver hacia adentro. Eso nos lleva al siguiente tema, ¿no? ¿Cuál debería ser la agenda de cumplimiento en comercio exterior o de compliance, ¿no? En un entorno post-COVID. Y lo estoy ilustrando aquí como un tablero de ajedrez porque ciertamente es un trabajo de estrategia muy intenso y muy importante, ¿no? Donde tenemos que tener muy bien distribuidas nuestras piezas y nuestras acciones para evitar que nos hagan jaque mate, ¿no? Las primeras acciones que es recomendable tomar son auditorías internas y externas, preventivas y correctivas, así como analizar un marco regulatorio.
Esto, mi recomendación es que lo hagamos de un punto de vista híbrido. Hacia adentro de la empresa, pero con la ayuda de un asesor externo. Si la compañía o la organización en la que estamos es grande, tiene cierto aprovisionamiento y cierta conciencia de riesgos y de manejo de riesgos, pues, y podemos tener acceso a un despacho de especialistas, bien. Si la compañía es pequeña, si no tenemos con qué, siempre lo he dicho, el asesor principal por excelencia de un importador y exportador es el agente aduanal. Hay que trabajar en hacer esas alianzas, ese networking, y estratégicamente trabajar juntos para que de manera interna se tenga toda la información del negocio, se revisen contratos, se revise lista de clientes, proveedores, se revise el entorno y el sector industrial al que pertenecemos, para que de la mano con un asesor externo tengamos esa visión del entorno regulatorio, de lo que está pasando hacia afuera, porque quienes trabajamos en la empresa solo vemos lo que está en la empresa. La mayoría del tiempo estamos entendiendo el negocio y reaccionando a lo que viene. Y el asesor externo tiene otra visión, tiene un campo más amplio. Para ellos, el asesor externo normalmente ve muchos casos a la vez, tiene acceso a mucha información y tiene más tiempo para revisar las cosas y puede tener un punto de vista distinto, ¿no? Esto, pues, por lo que nos ayuda para regresarnos a lo que habíamos visto, ¿no? Irnos a todos estos temas principales, irnos a este tema de control de Trade Compliance externo, irnos al Trade Compliance interno e irnos a los temas prioritarios, ¿no? Eso nos va a llevar a esta parte, a tener una visión de dónde estábamos parados, de cuál es el entorno local, cuál es el entorno regulatorio que tenemos, ese análisis situacional que me va a permitir tener algo de entendimiento y tener algo de visión de hacia dónde se mueven las cosas, y de esta forma seguir avanzando, ¿no? Tener ese análisis de riesgos en conjunto con el asesor externo, con la gerencia de la empresa, de la organización, y después regresar para saber dónde estoy y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y ir encontrando esas áreas rotas, esos procedimientos que no están completos, ir anticipando riesgos, ir midiendo cambios y afectaciones. ¿Para qué? Pues para llegar hacia las acciones correctivas y preventivas. Luego entonces, esto pues me va a poner otra vez en la cima, ¿no? Voy a tener esa agilidad o esa movilidad para anticiparme a cambios, para actuar con rapidez, para cuantificar daños y para pues, hacer un análisis de riesgo. Como verán, hemos avanzado muy rápido y los he traído con un montón de información. Todo esto nos ha servido para entender de dónde venimos, para entender que lo que el día de hoy sucede, pues no es más que parte de un ciclo, ya que como humanidad, los cambios y las crisis han venido sucediendo de manera secuencial cada determinado tiempo. Hemos aprendido también que cada vez que hay un cambio, hay un avance tecnológico y se crea una entidad que ayude a regular estas actividades, y que son oportunidades porque en realidad se reconfigura el comercio mundial, ¿no? Se crean nuevas organizaciones, se crean nuevas áreas de negocio, y el secreto está precisamente en tener muy bien establecido nuestro tablero de ajedrez, estar anticipando y observando lo que viene, tener a la mano siempre un asesor que me acompañe de la mano, y tomar decisiones rápidas para tener esas acciones preventivas o cuantificar daños y mitigar riesgos, porque al final del día lo más importante es que cualquier riesgo, cualquier falla, cualquier inconsistencia la solventemos internamente. Siempre que haya un externo, al encontrarnos algo nos va a costar. Sea un gobierno, sea un cliente, sea un socio comercial, cualquiera que nos audite y nos encuentre algo nos va a costar. Ahora bien, todo esto nos ha servido para entender el presente. ¿Qué más viene en este mundo loco, ambiguo, volátil y demás?
Pues bien, la preparación es el futuro, ¿no? Como acabo de comentarlo, todos estos cambios son preparación hacia algo nuevo. Ahorita estamos en una etapa como que híbrida, porque lo que hemos venido entendiendo de los últimos meses, lo que tenemos que hacer en estas próximas semanas nos va a ayudar a ponerle alfileres y detener el pasado, el tangible, las cosas del día a día, pero viene de manera acelerada el futuro, ¿no? El futuro que tiene que ver con manejo de datos. Se dice que en el futuro el contrabando no va a consistir en cruzar mercancías de forma ilegal. El contrabando va a ser en bases de datos, Big Data, ¿no? Información. Aquí quiero conectar este concepto con algo que les había platicado antes, la transferencia de tecnología. El concepto de importación y exportación de intangibles. Al día de hoy, pues tenemos una aduana, cruzamos mercancía, pagamos impuestos, pagamos regulaciones, cruzamos todo un espectro del mundo material. En el futuro, la importación y la exportación va a ser intangible. ¿A qué me refiero con esto? En aduanas hay un concepto, o el concepto de tecnología se concibe como información necesaria y útil para producir un bien. ¿A qué me refiero con esto? La tecnología puede ser un billete de materiales, puede ser un dibujo, puede ser un Standard Operation Procedure, o puede ser cualquier información que me ayude a producir un bien. Justo ahorita me llamó la atención que decía el maestro Jiménez en el promocional del Divulgador de Tecnología, que la séptima enmienda viene una fracción arancelaria para las impresoras 3D. Y eso implica muchas cosas, porque en realidad yo a través de un código QR voy a comprar algo y no me va a llegar a mi casa un pantalón, unos tenis, me va a llegar el archivo para que yo lo imprima en mi casa. Pero luego entonces viene la cuestión fundamental, ¿no? Hablamos de compliance externo y hablamos de la geopolítica. ¿Cómo aseguramos que esta transferencia de información a través de los canales no convencionales, cómo esta exportación e importación de datos no van a regirse por temas de embargos y bloqueos? ¿Cómo garantizamos esa parte, ¿no? Eso es interesante ver cómo se va a dar esto próximamente, ¿no? Realmente es muy interesante el Big Data de las tecnologías, las mercancías de uso dual. También ahorita escuchamos ahí con el maestro Jiménez, información que lo mismo te puede servir para producir en tu casa una llave de paso, pero también puede ser utilizado para un dispositivo bélico. Entonces, realmente tenemos mucho que estudiar. Las importaciones y exportaciones se van a dar en otros campos, en otros terrenos. Seguramente vamos a tener en algún futuro una aduana virtual, o vamos a tener alguna manera de controlar ese tráfico de datos o de información. Tenemos pues también el cómo la economía se va a reconfigurar, ¿no? El día de hoy tenemos pues el banco, transferencias electrónicas, pagamos los impuestos, tenemos la PECA, tenemos el ACE en Estados Unidos, tenemos esta banca electrónica, pero ya también tenemos bancos que hacen transacciones con bitcoins o con criptomonedas, ¿no? Actualmente, pues el bitcoin, la criptomoneda, es un instrumento de inversión. Comprar una criptomoneda te cuesta 700,000 pesos, más o menos. O sea, ahí te inviertes tu dinero. Pero hay bancos en Emiratos Árabes que ya empiezan a ver temas de cómo financiarte en bitcoins, ¿no? Cómo levantar rondas de capital e inversión pública en bitcoins. Entonces, en la medida que esto sea popular y en la medida de que estemos ante la posibilidad de un colapso financiero global, pues no sería descabellado pensar que en el futuro la economía se mueva hasta el bitcoin. Recordar en las láminas que les presenté al inicio que derivado de la crisis de 1929 se creó el Fondo Monetario Internacional, se creó el Banco Mundial y se instrumentó al dólar como medida de cambio internacional. Pero ¿qué pasaría si el día de hoy eso ya deja de funcionar y nos acercamos hacia el Bitcoin? ¿Qué regulaciones vamos a tener? ¿Cómo vamos a traer esos temas hacia nuestro día a día, ¿no? Determinación de valor agregado, política de precios de transferencia, impuestos sobre la renta, ¿dónde se va a pagar los impuestos? ¿Dónde se van a causar? Es
es una locura, ¿no? Realmente quizás lo vemos muy lejano, quizás todavía lo vemos como de ciencia ficción, pero puede pasar, es allá hacia donde va, ¿no? Temas de blockchain, pues bueno, tenemos logística virtual. Ahorita, o sea, al igual que tenemos información que viaja de un lado a otro el día de hoy, yo subo un billete de materiales a un disco duro virtual y alguien en Alemania lo puede bajar y puede construir algo o lo puede reenviar a alguien que esté en Sudáfrica. Esas reexportaciones, pues, tienen una fuente en logística electrónica. Ahora hablamos de Incoterms. ¿Qué pasa si el archivo se daña, se corrompe o si la información es interceptada en algún lado? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el dueño? Hablando de Incoterms, ¿dónde está esa transferencia de título de mercancías, ¿no? ¿Qué pasa con la protección de datos, ¿no? ¿Qué pasa con ese entorno logístico? Y por último, pues la inteligencia artificial y la singularidad tecnológica, ¿no? Aquí tenemos temas propiedad intelectual, confidencialidad, la programación de robots. Digo, en el futuro podríamos pensar que un compliance officer sea un robot o un algoritmo al cual le subamos todas las regulaciones, le alimentemos todas las rutinas para que las transacciones las esté revisando y las esté deteniendo y las esté ahí mismo controlando. No sabemos, podemos llegar ahí. El caso es que tenemos mucho que estudiar, ¿no? ¿Cuáles son los temas relevantes? Seguridad cibernética, 100%, ¿no? El compliance officer que tenemos hoy, que somos nosotros que vemos temas de aduanas, probablemente tengamos que tener abogados que sean programadores y que sean expertos en temas electrónicos, o probablemente debamos de tener ingenieros electrónicos que tengan temas, que sepan temas de regulación y de comercio exterior. Otro tema importante es el desperdicio electrónico. Por ahí la séptima enmienda prevé capítulos específicos para tratamiento del desperdicio electrónico. El desperdicio electrónico es un área gris hoy en día en la mayoría de las tarifas. Hay fracciones aranceladas que se utilizan, que en algunos lados son reguladas, en algunos otros no. Y el tema de la clasificación arancelaria. Al día de hoy, pues tenemos las tarifas, tenemos la nomenclatura arancelaria de Bruselas para el mundo físico. Pero la pregunta es, ¿deberíamos de tener clasificación arancelaria para controlar las importaciones y exportaciones de algoritmos, de Big Data, de Bitcoins? Es muy interesante, ¿no? Y pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias de verdad por su atención. Realmente quise poner todo este montón de datos para compartirlo con ustedes. Digo, es el cúmulo de distintos cuestionamientos y preguntas que tenemos todos hacia dónde vamos, ¿no? Y pues al final entender que pues son oportunidades todas estas. Bueno, pues Alex, me encantó la verdad la plática. Como dicen aquí, nos abres también otro panorama. Yo creo que eso es lo padre de estar escuchando estos trueques, que también a lo mejor si no estamos viendo algo, compartir conocimientos te ayuda a abrir, ¿no?, el panorama. Y bueno, pues te queremos dar un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque. En este mes de Cuando enseñas es un arte, aprender es un placer. La verdad es que hoy fue un placer escucharte. Y bueno, otorgamos el presente reconocimiento al licenciado Alejandro Alcalde por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Compliance en un ambiente volátil e incierto el día 20 de mayo del 2021.